Estamos en línea con el doctor Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Bizarro lo saluda. Hola. Doctor, queríamos consultarle sobre la inflación que llegó al 2,5% durante el mes de agosto, ha sumado el 51,4% durante el último año. Esto por lo menos es lo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Digo, con este resultado, desde enero la suba de precios ha acumulado un 32,3%, un número que a pesar de que ha tenido una leve baja, sigue preocupando a toda la ciudadanía. Por supuesto, el proceso inflacionario en Argentina es muy alto. Si bien se advierte alguna desaceleración en los últimos tiempos, pero los porcentajes de aumento son muy grandes. Consumidores Libres, en los relevamientos de precios que viene haciendo desde hace tantos años, en la primera quincena de septiembre, estamos dando el relevamiento hoy, en la primera quincena de septiembre nos dio un aumento del 1,57%, y el acumulado, 1 de enero, 15 de septiembre, un 38,93%. Si tomamos, por ejemplo, la primera quincena de julio, a Consumidores Libres les dio 3,19%. La primera quincena de agosto, 1,42%. Hubo una disminución muy importante. Y en la primera quincena ahora de septiembre, 1,57%. Todavía, si bien ha habido una disminución, el aumento sigue siendo también importante, ¿no? De modo que veremos las próximas medidas que anuncia el gobierno que va a tomar, veremos cómo repercute en los precios de los productos de la canasta básica de alimentos. Bien, bueno, el gobierno ha celebrado esta desaceleración de los precios, esta leve baja, pero así todo sigue siendo alta la inflación, digo, teniendo en cuenta que, bueno, todavía el piso de los precios es muy alto cuando alguien va a un supermercado, a una despensa a comprar, y a eso también se suma, doctor, como lo que ya conocemos siempre, ¿no? La especulación que hay desde algunos sectores en cuanto a los precios. Bueno, ese es uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina, que lo vengo señalando desde hace mucho tiempo. En el país hay una verdadera concentración y extranjerización de la actividad económica. Los grandes grupos económicos, que son los formadores y deformadores de precios, son incluso en su inmensa mayoría de capital extranjero. Y no se advierte voluntad política por parte de las autoridades de turno en controlar las estructuras de costos de esas grandes empresas. Porque, como lo vengo señalando permanentemente, el almacenero, el panadero, el verdulero, el carnicero del barrio puede en algún momento remarcar abusivamente los precios por las dudas. Como vivimos en el clima inflacionario, hay una cultura inflacionaria, hay una inercia y una expectativa inflacionaria, entonces por las dudas se puede remarcar el precio de los productos, porque no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Pero no es el formador del precio. Los verdaderos formadores de precios son las grandes empresas, son los grandes grupos económicos. Y es ahí donde tiene que intervenir no solo el gobierno nacional, a través de las áreas específicas dedicadas a este tema, sino también los gobiernos provinciales y también los gobiernos municipales tienen que comprometerse en el control de los precios de estos grandes grupos económicos. De modo que si todos nos involucráramos un poco más, vamos a poder resolver este problema. Pero mientras no lo hagamos,
continuarán remarcando. Por ejemplo, hoy se está anunciando que el gobierno nacional, a raíz del resultado electoral, va a tomar algunas medidas poniéndole mayor cantidad de dinero a los sectores más pobres, más necesitados, más carenciados de la sociedad argentina. Me parece perfecto, pero si le ponen más dinero en el bolsillo de esos sectores, cuando van luego a comprar un producto y se encuentran con que lo han remarcado, parte de ese esfuerzo que hace el gobierno nacional con los recursos públicos que provienen de los impuestos que pagamos todos los argentinos, luego una parte de ese dinero va a acrecentar las ganancias de los grandes grupos económicos. Entonces, está bien las medidas que se están anunciando. Vamos a ver luego finalmente cómo se concretan, cuando analicemos luego las medidas concretas. Pero luego va a servir de poco si una parte de esos dineros que se colocan en el bolsillo de los sectores más necesitados va a acrecentar las ganancias de las grandes empresas. Claro, no sé si está claro el razonamiento. Debería haber una regulación en ese sentido, dice usted también, a su vez que están ayudando a los sectores más vulnerables de la población. Pero exactamente, me parece bien que se ayude. ¿Con qué se ayuda a esos sectores? ¿De dónde provienen los recursos? ¿De la emisión monetaria o de los impuestos que pagamos todos los argentinos, o un sector importante de los argentinos? Pero una parte después de esos recursos, en lugar de que estén realmente en el bolsillo de esos sectores más necesitados y que puedan utilizarlo adecuadamente, pagando el precio justo, lógico, razonable del kilo de carne, del kilo de fruta, del kilo de verdura, del aceite, del azúcar, etcétera. Pero si luego va a pagar un precio exorbitante, claro, una parte de esos recursos, del esfuerzo que hacemos todos, va a acrecentar los márgenes de rentabilidad de los grandes grupos económicos. Ese es el tema. Doctor, entonces, sí, está bien que se tomen esas medidas, pero hay que acentuar los controles y aplicar las sanciones que las propias leyes establecen para aquellos empresarios que no cumplen con esas leyes. Doctor Polino, sabemos que Consumidores Libres, como siempre, viene haciendo relevamientos y en el mes de septiembre han detectado aumentos del 1,5% en lo que tiene que ver con la canasta básica de alimentos correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre. Ahora digo, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son puntualmente los alimentos que más han aumentado sus precios? Y, por ejemplo, la carne vacuna, que es uno de los elementos que consume, que trata de consumir la sociedad argentina, la carne vacuna, a pesar de todas las medidas que tomó el gobierno, si bien el porcentaje de aumento ha disminuido, aumentos continuaron existiendo en la carne vacuna. Por ejemplo, bola de lomo tuvo un aumento del 1,11%. El asado, un aumento del 1,23%. La paleta no tuvo aumento, se mantuvo en 790 pesos. La carne picada común tuvo un aumento del 1,61%. El promedio de aumento fue casi del 1%, el 0,96%. Pero fíjese usted, la carne vacuna, en lo que va del año, ha tenido aumentos, pero muy significativos. Bola de lomo tuvo un aumento desde el 1 de enero al 15 de septiembre del 41%. El asado
tuvo un aumento casi del 48%. La paleta o roast beef, un aumento del 53%. La carne picada común, un aumento del 52%. ¿Se da cuenta? Claro. Los aumentos significativos que hemos tenido en lo que va del año en la carne, a pesar de las medidas que tomó el gobierno, que provocaron la ira y el disgusto de un sector de los productores y exportadores de la carne vacuna. Claro, doctor, digo, a esto se suma también, bueno, que se le ha complicado mucho a la gente más vulnerable, de escasos recursos, poder acceder a parte de esos productos como la carne tan esencial para la alimentación cotidiana de cada día. Digo, teniendo en cuenta que los precios van subiendo, a esto se suma la especulación también de los sectores, se ha complicado. Y mire, 10 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy, de acuerdo a datos de hace un mes, de la Cámara Empresaria del sector, se consumen 42 kilos y medio promedio por persona y por año. Ha disminuido muchísimo el consumo de la carne vacuna, y esa disminución se produjo por los fuertes aumentos de precio, como se produjo también la disminución del consumo de leche. De 44 litros promedio se consumen alrededor de 38 litros. La leche en polvo disminuyó un 45% interanual. La caída en el consumo de yogures fue del 9,4% interanual, y así podríamos continuar. Quiero consultarle a usted cómo cree que afecta esta cuestión política que estamos atravesando en este momento, estas internas que tiene el espacio del gobierno nacional, y cómo derivaría en el tema precios y en la economía actual. Y veremos finalmente cómo queda conformado el gabinete y demás. Mire, usted sabe que en un sistema presidencialista como el de la Argentina, en definitiva, el que toma las medidas es el presidente de la República. El que establece las políticas es la máxima autoridad en el Poder Ejecutivo Nacional, que es el presidente de la República. Luego los ministros, los subsecretarios, los secretarios, etcétera, son los que ejecutan la política que establece el presidente de la República, que es la máxima autoridad. Entonces, acá lo que tienen que advertir es cambiar la política, no para enfrentar en mejores condiciones las elecciones del mes de noviembre y ver si el oficialismo puede modificar o mejorar la situación en el mes, política en el mes de noviembre. Aquí hay que modificar la política por lo que resta del mandato, no con vista a las elecciones de noviembre. Y acá lo que tiene que haber una clara política que tienda a proteger los derechos y los intereses de los sectores sociales más postergados de la sociedad argentina, no una política de coyuntura por 2 meses. Tiene que haber un cambio muy importante de la orientación de la política económica. El Congreso Nacional aprobó la ley de góndolas. Bueno, se está aplicando la ley de góndolas en todo el país, en los grandes supermercados, en aquellos que tienen una superficie cubierta como mínima de 800 metros cuadrados, medido desde la línea de caja y descontando la superficie destinada a depósitos y lugares de habitaciones del personal. Se está cumpliendo muy poco, muy poco. Se está cumpliendo
el programa de Supercerca, un programa interesante que congelaba el precio de 70 productos hasta el mes de diciembre con precios fijos y uniformes en todo el país, se está cumpliendo muy parcialmente. El programa de precios cuidados se está cumpliendo totalmente en todos los lugares que está funcionando. Ese es el tema. Programas existen, leyes existen, decretos, disposiciones existen, pero después son publicadas en el boletín oficial. Luego, los que tienen que ponerla en funcionamiento y cumplirla no lo hacen y no se aplican las sanciones que las propias leyes establecen. Seguro. Para ser un país normal y disminuir este proceso inflacionario que vive la Argentina, tenemos que comenzar por cumplir lo que establece la Constitución Nacional y las leyes que vota el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes. Ya lo hablamos más de una vez, que no se cumple, por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución Nacional, que hace 12 años distintos gobiernos de diferentes signos políticos no designaron al defensor del pueblo de la nación. Un cargo importantísimo, dotado de amplias facultades para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores en general. Y en la ciudad de Buenos Aires seguimos teniendo el edificio, la infraestructura, el personal, que todos los meses, con todo el derecho del mundo, cobra el sueldo que le corresponde. Y desde hace 12 años el Congreso Nacional no ha designado a una de las personas que hace 12 años fueron propuestos por diversos partidos políticos, distintas organizaciones sociales, etcétera. ¿Se da cuenta usted cuál es el problema de la Argentina? Exactamente. Bueno, son muchos los inconvenientes, como usted lo señalaba. Doctor Polino, quiero preguntarle también por el tema de la ley de etiquetados, algo que realmente vendría muy bien, digo, para el usuario, para el consumidor, teniendo en cuenta que es la única manera de poder saber qué es lo que está consumiendo, qué es lo que contiene cada uno de los alimentos. Digo, esto, ¿cómo viene desarrollándose hasta el momento? Bueno, hasta ahora tiene media sanción por parte del Senado de la Nación. Es la Cámara de Diputados la que tiene que darle la otra media sanción y convertirlo en ley. Y la ley del etiquetado es muy importante, porque esta ley establece 4 octógonos de color negro, donde con la leyenda uno dice alto en azúcares, otro alto en grasas totales, otro alto en grasas saturadas, otro alto en sodio, y entonces el consumidor, cuando va a la góndola del supermercado o del negocio, se tiene que encontrar con esta impresión en el envase, y entonces resolver si compra un producto que ya le están advirtiendo que es alto en azúcar, claro. o si lo compra un producto que le están diciendo que es alto en grasas. Entonces es una ley, un proyecto de ley muy importante. Espero que pronto se transforme en ley, pero que no sea después una de las tantas leyes que tenemos, que se publica en el boletín oficial y que después tardan años en ponerse en funcionamiento, ¿no? Doctor Polino, como siempre, es un placer hablar con usted. Le agradecemos mucho estos minutos con Mañana Digital, LT20 y Grupo La Verdad. Que tenga buena jornada, muy amable. Gracias. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Escuchamos al doctor Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, hablando con nosotros del tema inflación, precios y un montón de cosas más aquí en el aire de LT20.